Capítulo 14. El sexto sentido. La puerta del templo de la sabiduría. El 13º paso hacia la riqueza. El 13º principio es conocido como el sexto sentido. A través de él, la inteligencia infinita puede comunicarse a voluntad con la persona, sin ningún esfuerzo ni exigencia por parte de éste. Este principio constituye la cumbre de la filosofía. Solo puede ser asimilado, comprendido y aplicado una vez que se hayan dominado los otros 12 principios. El sexto sentido es esa porción de la mente subconsciente a la que nos hemos referido denominándola imaginación creativa. También nos hemos referido a ella como aparato receptor, a través del cual las ideas, los planes y los pensamientos surgen en la mente. A veces, estos destellos son denominados presentimiento, intuición o inspiración. El sexto sentido desafía toda descripción. Es imposible describírselo a una persona que no haya dominado los otros principios de esta filosofía, porque esa persona no tiene conocimientos ni experiencias suficientes para que comparar el sexto sentido. La comprensión de lo que el sexto sentido es se logra únicamente por medio de la meditación y del desarrollo mental desde adentro. El sexto sentido es, probablemente, el medio de contacto entre la mente finita y la inteligencia infinita y, debido a esto, es una mezcla de lo mental y lo espiritual. Se cree que es el punto en que la mente del hombre entra en contacto con la mente universal. Después de que usted haya dominado los principios descritos en este libro, estará preparado para aceptar como verdad una afirmación que, de otro modo, le resultaría increíble. Nos referimos a que, con la ayuda del sexto sentido, usted será advertido de todo peligro inminente con bastante tiempo para evitarlo, y se le notificarán las oportunidades con la suficiente antelación para que las capitalice. El sexto sentido acude en su ayuda y, si usted sabe desarrollarlo y aprovecharlo, siempre tendrá a su lado un ángel guardián que le abrirá la puerta de entrada al templo de la sabiduría siempre. De todos modos, si esta es una afirmación verdadera, usted nunca lo sabrá, salvo al seguir las instrucciones descritas en las páginas de este libro o algún método de procedimiento parecido. Milagros del sexto sentido. El autor no es ni un creyente ni un defensor de los milagros, debido a que posee una comprensión suficiente de la naturaleza como para saber que ésta nunca se desvía de sus leyes establecidas. Algunas de esas leyes son tan incomprensibles que producen lo que parecen ser milagros. El sexto sentido es lo más cercano a un milagro que yo haya experimentado nunca, y aparece solamente debido a que yo no entiendo el método mediante el cual funciona este principio. Esto es lo que el autor sabe: que existe un poder, o primera causa, o inteligencia, que impregna cada átomo de la materia, y abarca toda unidad de energía perceptible para el hombre. Que esa inteligencia infinita convierte la semilla en roble, hace que el agua fluya colina abajo en respuesta a la ley de la gravedad, que el día siga a la noche y el invierno al verano, cada uno de ellos manteniendo su adecuado lugar y relación con el otro. A través de los principios de esta filosofía, podemos inducir a esa inteligencia a que nos ayude en la conversión de los deseos en formas concretas o realidades. El autor posee este conocimiento porque ha llevado a cabo experimentos con él y ha sido experimentado por él mismo. Paso a paso, a lo largo de los capítulos precedentes, se le ha conducido a usted hasta este último principio. Si ha dominado cada uno de los principios antes descritos, ahora estará preparado para aceptar sin escepticismo las grandiosas afirmaciones que aquí se han hecho. Si no ha logrado dominar los otros principios,
debe hacerlo antes de poder determinar definitivamente si las afirmaciones hechas en este capítulo son hechos o solo fantasía. Cuando pasé por el período de adoración del héroe, me encontré intentando imitar a aquellos a quienes más admiraba. Es más, descubrí que el elemento de la fe con el que me dotaba para imitar a mis ídolos me proporcionaba una gran capacidad para hacerlo con éxito. Deje que los grandes hombres le den forma a su vida. Nunca me he despojado por completo de este hábito de adorar a los héroes. Mi trayectoria me ha enseñado que lo mejor que se puede hacer para ser en verdad grande es emular a los grandes en sentimientos y acciones. Mucho antes de que hubiera escrito una sola línea para ser publicada, o que me hubiera dedicado a pronunciar un discurso en público, adquirí la costumbre de reconfigurar mi propio carácter tratando de imitar a los 9 hombres cuyas vidas y obras me parecieron más impresionantes. Esos 9 hombres fueron Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleón, Ford y Carnegie. Cada noche, y durante un largo periodo de años, sostenía una conferencia imaginaria con ese grupo al que yo denominaba mis consejeros invisibles. El procedimiento que seguía era así. Por la noche, poco antes de quedarme dormido, cerraba los ojos y, en mi mente, veía a estos hombres, sentados conmigo alrededor de mi mesa de conferencias. Allí no solo tenía la oportunidad de sentarme entre quienes yo consideraba como los más grandes, sino que en realidad dominaba al grupo y actuaba entre ellos como su presidente. Yo tenía un propósito concreto al permitir a mi imaginación asistir a esas reuniones nocturnas. Ese propósito consistía en reconstruir mi propio carácter, de tal modo que representara un compendio de los caracteres de mis consejeros imaginarios. Al darme cuenta, como me sucedió a edad muy temprana, que debería superar el obstáculo de haber nacido en un medio ambiente de ignorancia y superstición, me asigné la deliberada tarea de renacer voluntariamente a través del método que acabo de describir. La construcción del carácter mediante la autosugestión. Yo sabía, desde luego, que todos los hombres han llegado a ser lo que son gracias a sus pensamientos y a sus deseos dominantes. Sabía que todo deseo profundamente asentado le hace a uno buscar una expresión exterior a través de la cual ese mismo deseo pueda hacerse realidad. Sabía que la autosugestión es un factor poderoso en la formación de la personalidad y que es, de hecho, el único principio a través del cual se forma el carácter. Dotado de este conocimiento acerca de los principios que rigen el funcionamiento de la mente, me sentí bastante bien armado con el equipo necesario para reconfigurar mi carácter. En esas reuniones imaginarias, yo convocaba a los miembros de mi gabinete para que me transmitieran el saber que deseaba obtener, dirigiéndome a cada uno de ellos con palabras audibles, del siguiente modo. Señor Emerson, deseo adquirir de usted la maravillosa comprensión de la naturaleza que distinguió su vida. Le pido que deje una huella en mi subconsciente acerca de todas aquellas cualidades que usted haya poseído y que le permitieron comprender las leyes de la naturaleza y adaptarse a ellas. Le pido que me ayude a llegar y utilizar cualquier fuente de conocimiento que esté disponible para este objetivo. Señor Burbank, le pido que me comunique el conocimiento que le permitió armonizar las leyes de la naturaleza y que le hizo arrancarle sus espinas al cactus para transformarlo en alimento comestible. Ofrézcame acceso al saber que le permitió hacer crecer 2 hojas de hierba allí donde antes crecía una, y que le ayudó a mezclar los colores de las flores con mayor esplendor y armonía para que usted solo haya hecho brillar en forma exitosa la azucena. Napoleón, deseo adquirir de usted,
por emulación, la maravillosa habilidad que poseyó para inspirar a los hombres y para despertar el mayor y más decidido espíritu de acción en ellos. También deseo adquirir el espíritu de una fe duradera, que le permitió convertir la derrota en victoria y superar obstáculos cada vez mayores. Emperador del destino, rey de la oportunidad, hombre del destino, yo te saludo. Señor Payne, deseo obtener de usted la libertad de pensamiento y el valor y la claridad con los que expresar las convicciones que tanto le distinguieron. Señor Darwin, deseo adquirir de usted la maravillosa paciencia y la habilidad para el estudio de la causa y el efecto, sin desviación ni prejuicio, tan ejemplificadas por usted en el campo de las ciencias naturales. Señor Lincoln, deseo introducir en mi propio carácter el agudo sentido de la justicia, el incansable espíritu de la paciencia, el sentido del humor, la comprensión humana y la tolerancia que fueron sus características más distinguidas. Señor Carnegie, yo ya me encuentro en deuda con usted por mi elección de forma de vida, que me ha traído gran felicidad y paz mental. Deseo adquirir de usted una comprensión completa de los principios del esfuerzo organizado, que utilizó con tanta efectividad en la formación de una gran empresa industrial. Señor Ford, usted ha sido el hombre que más me ha ayudado a proporcionar material esencial a mi trabajo. Deseo adquirir su espíritu de perseverancia, la determinación, la serenidad y la confianza en sí mismo que le permitieron dominar la pobreza y organizar, unificar y simplificar el esfuerzo humano, para que así yo pueda ayudar a otros a seguir sus pasos. Señor Edison, lo he sentado cerca de mí, a mi derecha, debido a la cooperación personal que usted me ha dado. Durante mi investigación sobre las causas de éxito y fracaso, deseo adquirir de usted el maravilloso espíritu de fe con el que descubrió tantos secretos de la naturaleza y el espíritu de herramienta inconmovible con el que tan a menudo extrajo la victoria de la derrota. El increíble poder de la imaginación. Mi método de dirigirme a los miembros de mi gabinete imaginario variaban, de acuerdo con los rasgos de carácter que yo estaba más interesado en adquirir en aquellos momentos. Estudié todo lo que se sabía de sus vidas, y lo hice con mucho detalle. Después de algunos meses de haber empleado este procedimiento nocturno, me sentí asombrado al descubrir que estas figuras imaginarias se convertían en aparentemente reales. Cada uno de estos 9 hombres desarrolló características individuales que me dejaban pasmado. Por ejemplo, Lincoln tenía la costumbre de llegar siempre tarde, para luego entrar de una forma solemne donde era esperado. Siempre llevaba una expresión de seriedad en el rostro. Raras veces le veían sonreír. El cuidado de una nación dividida lo hizo importante. Eso no era cierto en lo que se refería a los demás. Burbank y Payne se enfrascaban a menudo en conversaciones burlonas que a veces parecían conmocionar a los otros miembros del gabinete. Una noche Payne mencionó que yo preparara un sermón sobre la era de la razón y lo enviará del púlpito de una iglesia a la que yo asistí anteriormente. Muchas personas en la mesa se rieron mucho con la sugerencia, pero no Napoleón. Él agachó su cabeza y gritó tan fuerte que todos se dieron vuelta y lo miraron con asombro. Para él, la iglesia era como un instrumento del Estado, no para ser reformado, sino que para ser utilizado,
como un conveniente instigador para la actividad de las masas por las personas. En cierta ocasión, Burbank llegó tarde. Al hacer su entrada, apareció lleno de entusiasmo y explicó que se había retrasado debido a un experimento que estaba realizando y con el que confiaba poder hacer crecer manzanas de cualquier especie de árbol. Payne se burló de él, recordándole que fue precisamente una manzana la que dio lugar a todos los problemas existentes en el mundo. Darwin intervino cordial y sugirió a Payne que se dedicara a vigilar a las serpientes pequeñas cuando acudiera al bosque en busca de manzanas, puesto que aquellas tenían la costumbre de desarrollarse hasta convertirse en serpientes grandes. Emerson observó: si no hay serpientes, no hay manzanas. A lo que Napoleón afirmó: sin manzanas, no hay Estado. Lincoln desarrolló el hábito de ser siempre el último en levantarse de la mesa después de cada reunión. En una ocasión, él se apoyó al final de la mesa, sus brazos se doblaron y permaneció en esa posición durante varios minutos. No hice ningún esfuerzo por molestarlo. Finalmente, él levantó su cabeza lentamente, se paró y fue a la puerta. Luego se dio vuelta, volvió y puso su mano en mi hombro para decir: mi niño, usted necesitará mucho valor si permanece firme en llevar a cabo su propósito en la vida. Pero recuerde, cuando las dificultades lo sorprendan, las personas comunes y corrientes tienen sentido común. La adversidad lo desarrollará. Una tarde Edison llegó antes que todos los otros. Se aproximó y se sentó a mi izquierda, donde Emerson acostumbraba sentarse, y dijo: usted está destinado a ser testigo del descubrimiento del secreto de la vida. Cuando sea el momento correcto, usted verá que la vida consiste en grandes cantidades de energía o entidades, cada una tan inteligente como se pensaba que eran los seres humanos. Estas unidades de vida se juntan como enjambres de abejas y permanecen unidas hasta que se desintegran a través de la falta de armonía. Estas unidades tienen diferencias de opinión, lo mismo que los seres humanos, y a menudo pelean entre ellos. Estas reuniones que usted está dirigiendo serán muy útiles para usted. Ellas traerán a su rescate algunas de las mismas unidades de vida que sirvieron a los miembros de su gabinete durante sus vidas. Estas unidades son eternas. Ellas no mueren. Sus propios pensamientos y deseos sirven como el imán que atrae unidades de vida del gran océano de vida que está allá afuera. Solo son atraídas las unidades amigables, las que armonizan con la naturaleza de sus anhelos. Los otros miembros del gabinete empezaron a entrar a la sala. Edison se levantó y lentamente se dio una vuelta a su propio asiento. Edison aún vivía cuando esto ocurrió. Me impresionó tanto que lo fui a visitar y le conté sobre la experiencia. Él sonrió y dijo: su sueño fue más una realidad que lo que usted puede imaginar que fue. Él no dio más explicaciones a esta afirmación. Estas reuniones se hicieron tan reales que incluso llegué a temer sus consecuencias y durante algunos meses dejé de convocarlas con tanta frecuencia. Las experiencias eran tan extrañas que temía que, de continuar, pudiera olvidar el hecho de que tales reuniones no eran más que puras experiencias de mi imaginación. Unos 6 meses más tarde, después que yo había discontinuado la práctica, me desperté una noche, o pensé que lo estaba, cuando vi a Lincoln parado al lado de mi cama. Él dijo: el mundo pronto necesitará de sus servicios. Está por acontecer un período de caos que hará que las personas pierdan la fe y entren en pánico. Siga adelante con su trabajo y complete su filosofía. Esa es su misión en la vida. Si usted la rechaza, por la causa que sea, quedará reducido a su estado original y estará forzado a seguir los ciclos a través de los cuales usted ha pasado durante miles de años.
era incapaz de decir la mañana siguiente si es que lo había soñado o realmente había estado despierto. Y desde entonces nunca supe qué es lo que realmente ha sido. Pero sé que el sueño, si es que lo fue, estaba tan nítido en mi mente al día siguiente que recuperé mis reuniones la noche siguiente. En nuestra reunión, los miembros de mi gabinete entraron de a uno a la sala y se mantuvieron en sus lugares acostumbrados en la mesa del consejo, mientras Lincoln levantó una copa y dijo: «Caballeros, hagamos un brindis por un amigo que ha vuelto al rebaño». Después de eso empecé a agregar más miembros a mi gabinete. Hasta ahora tienen más de 50. Entre ellos, Galileo, Copérnico, Aristóteles, Platón, Sócrates, Homero, Voltaire, Bruno, Spinoza, Drummond, Kant, Schopenhauer, Newton, Confucius, Elbert Hubbard, Brand, Ingersoll, Wilson y William James. Esta es la primera vez que he tenido el valor de mencionar mis reuniones. Desde entonces me he mantenido en silencio con respecto al tema, porque sabía, a partir de mi propia actitud con respecto a estas cuestiones, que sería malinterpretado si describiera mi insólita experiencia. Me he visto obligado ahora a verterla en la página impresa porque me preocupa menos el qué dirán de lo que me sucedía en los años que han transcurrido desde entonces. Una de las bendiciones de madurez es que algunas veces trae mayor valentía para ser veraz, sin importar que aquellos que no entienden puedan pensar o decir. Para no ser mal interpretado, quisiera afirmar aquí, del modo más categórico posible, que sigo considerando las reuniones de mi gabinete como puramente imaginarias, pero que me siento con derecho a sugerir que, aun cuando los miembros de mi gabinete sean ficticios, y esas reuniones existan solo en mi mente, me han conducido por gloriosos caminos de aventura, y han configurado en mí un aprecio por la verdadera grandeza, han estimulado mi comportamiento creativo, y han sido siempre la expresión de un pensamiento honesto. Recurra a la fuente de inspiración. En alguna parte de la estructura celular del cerebro se halla localizado un órgano que recibe las vibraciones del pensamiento habitualmente denominadas presentimientos. Hasta ahora, la ciencia no ha podido descubrir dónde se encuentra este órgano del sexto sentido, pero eso no es relevante. Sigue existiendo el hecho de que los seres humanos reciben un conocimiento exacto a través de fuentes que son distintas a los sentidos físicos. En general, tal conocimiento se recibe cuando la mente se halla bajo la influencia de un estímulo extraordinario. Cualquier emergencia que despierte las emociones y haga que el corazón empiece a latir con mayor rapidez de lo normal puede poner el sexto sentido en acción, y así sucede por lo general. Cualquiera que haya experimentado una situación muy próxima al accidente mientras conducía sabe que en tales ocasiones el sexto sentido suele acudir al rescate y ayuda a evitar el accidente por décimas de segundo. Todos estos hechos se mencionan con anterioridad a una afirmación que haré ahora. Durante mis reuniones con mis consejeros invisibles, siento que mi mente se muestra de lo más receptiva a ideas, pensamientos y conocimientos que me llegan a través del sexto sentido. Puedo realmente decir que le debo a mis asesores invisibles todo el crédito por sus ideas, hechos o conocimiento que recibí mediante la inspiración. Ha habido un gran número de ocasiones en las que me he enfrentado a situaciones de emergencia, algunas tan graves que mi vida llegó a correr verdadero peligro, y en las que me he visto milagrosamente guiado hacia la superación de esos obstáculos, gracias a la influencia de mis consejeros invisibles. Mi propósito original al convocar estas reuniones con seres imaginarios fue el de impresionar mi propio subconsciente, a través del principio de la autosugestión, con ciertas características que yo deseaba absorber. En años más recientes, mi experimentación ha adquirido una tendencia distinta. Ahora acudo a mis consejeros invisibles
para consultarles cada problema difícil con el que me enfrento, ya sea propio o de mis clientes. A menudo, los resultados han sido verdaderamente asombrosos, a pesar de que no dependo por completo de esa forma de consejos. Usted, por supuesto, ha reconocido que este capítulo cubre un tema con el que la mayoría de las personas no están familiarizadas. El sexto sentido es un tema que será de gran interés y beneficio para aquel cuyo objetivo es acumular una gran riqueza, pero necesita reclamar la atención de aquellos cuyos deseos son más modestos. Indudablemente Henry Ford entiende y hace uso práctico de este sexto sentido. Su gran negocio y operaciones financieras hacen necesario para él entender y usar este principio. El último, Thomas A. Edison, entendió y usó el sexto sentido en conexión con el desarrollo de inventos, especialmente aquellos que incluyen patentes básicas, en relación con los que no tienen experiencia humana ni conocimiento acumulado para guiarse, como fue el caso al trabajar con la máquina parlante y la máquina de películas. Casi todos los grandes líderes entendieron y probablemente usaron el sexto sentido casi continuamente. La principal parte de su grandeza consistió en su conocimiento de este principio. Una fuerza vigorosa de crecimiento lento. El sexto sentido no es algo que uno pueda quitarse y ponerse a voluntad. La habilidad para usar este gran poder va creciendo de a poco, por medio de la aplicación de los otros principios expuestos en este libro. Rara vez un individuo llega al conocimiento viable del sexto sentido antes de cumplir los 40 años de edad. Por lo general, el conocimiento no está disponible hasta que uno ha pasado los 50 años. Y esto, debido a que las fuerzas espirituales con las que está relacionado el sexto sentido no maduran y son utilizables salvo a través de los años de meditación, introspección y pensamientos serios. No importa quién sea usted, ni cuál pueda haber sido su propósito al leer esta obra. Lo cierto es que puede aprovecharse de ella sin llegar a comprender el principio descrito en este capítulo. Eso es cierto, sobre todo en el caso de que su propósito principal sea el de la acumulación de dinero o de otras cosas materiales. He incluido el capítulo sobre el sexto sentido porque este libro ha sido diseñado con el fin de presentar una filosofía completa por la que las personas puedan dirigirse para alcanzar aquello que quieren en la vida. El punto de partida de todo logro es el deseo. El punto final es esa rama del conocimiento que nos conduce a la comprensión de uno mismo, de los demás y de las leyes de la naturaleza. En definitiva, el reconocimiento y la comprensión de la felicidad. Esta clase de comprensión solo se alcanza de forma completa a través de la familiaridad y el uso del sexto sentido. Por lo tanto, ese principio se deberá incluir como parte de esta filosofía, para beneficio de aquellos que exigen más que dinero. Tras acabar este capítulo, usted habrá observado que durante su lectura se sentía elevado a un nivel más alto de estimulación mental. ¡Espléndido! Vuelva a leerlo dentro de un mes y observe cómo su mente alcanza un nivel de estimulación aún más elevado. Repita esa experiencia de vez en cuando, sin importar lo mucho o lo poco que aprenda en cada ocasión. Y terminará por encontrarse en posesión de un poder que le permitirá desembarazarse del desánimo, dominar el temor, superar la dilación y utilizar la imaginación con toda la libertad. Entonces, percibirá el toque de ese algo desconocido que ha sido el espíritu motivador de todo pensador, líder, artista, músico, escritor o estadista realmente grande. Será el momento de convertir sus anhelos en su equivalente físico o financiero, y lo hará con la misma facilidad con la que antes se tumbaba y se abandonaba ante la aparición de la primera señal de oposición. Fe versus miedo. Los dos capítulos anteriores han descrito cómo desarrollar la fe
a través de la introspección, deseo y el subconsciente. El próximo capítulo presenta instrucciones detalladas sobre el poder del miedo. Aquí encontrará una completa descripción de los 6 miedos que son la causa de todo desaliento, timidez, retraso, indiferencia, indecisión y la falta de ambición, confianza en sí mismo, iniciativa, autocontrol y entusiasmo. Busque cuidadosamente, a medida que estudia estos 6 enemigos, ya que puede que solo existan en su mente subconsciente, donde su presencia será difícil de detectar. Además, recuerde cuando usted analice los 6 fantasmas del miedo, que no son más que fantasmas, ya que existen solo en su imaginación. Recuerde también que los fantasmas, creaciones de la imaginación no controlada, han causado que la mayoría del daño que las personas se han hecho a sus propias mentes. Por lo tanto, los fantasmas pueden ser tan peligrosos como si estuvieran vivos y caminarán en la tierra en cuerpos físicos. El fantasma del miedo a la pobreza, que penetró en las mentes de millones de personas en 1929, fue tan real que causó la peor depresión económica que este país haya experimentado. Además, este fantasma aún sigue asustando a algunos, hasta perder los estribos.